¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas sin noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse del ámbito nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Municipalidad de Limón ordenó el cierre total de las playas y parques del Cantón Central por un mes debido al aumento de casos de COVID-19. Gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social insistió en la necesidad de mantener la restricción vehicular sanitaria. Costa Rica recorrió un camino que se extendió por 19 años para aplicación de fecundación in vitro. Autoridades moscovitas anunciaron el comienzo de los ensayos de la vacuna rusa contra la COVID-19. Iniciamos con información. El deslizamiento en el volcán Irazú continúa. Ayer miércoles en horas de la madrugada, el desprendimiento de más terreno arrastró consigo una estructura y una torre de comunicación. El deslizamiento en el volcán Irazú continúa poco a poco. La madrugada de este miércoles fue arrastrado lo que quedaba de la estructura de Canal 23 y consigo se llevó la torre de comunicación de la emisora Fundación, tal y como se observa en estas fotos de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que se observa hoy, el 9 de septiembre, es un colapso de las antenas, 2 antenas a lo menos, y un edificio que estaba muy al borde del precipicio. Eso de la CNE y la Fuerza Pública lo observaron hoy en la mañana. Lo que nosotros en el OPSICORI estamos observando es, gracias a medición GPS, vemos que la extremidad, el borde, está acelerándose hacia el precipicio. O sea, está bajando y dirección del oeste, y eso lo vemos en unos puntos cerca de Canal 13 y de Teleplus, por ejemplo, y también un poquito más atrás. Entonces vemos que hay una aceleración de unos 20% del movimiento que estamos registrando. En general, las grietas presentan un comportamiento de amplitud y profundidad, principalmente por el proceso erosivo que generan las lluvias y la escorrentía superficial que ingresa dentro de las grietas y va generando profundización de estas. Debido al colapso de la ladera oeste del volcán Irazú y al constante movimiento, aún persiste el riesgo en la zona y ahora sobre las infraestructuras de comunicación de Canal 13, UCR, Teleplus y Enlace. El Sistema Nacional de Radio y Televisión Canal 13 comenzó el pasado lunes el desarme de la torre para poder bajarla. La empresa Redetel S.A. es la encargada de realizar esta labor. Se estima que estas labores pueden durar al menos 4 semanas más. Sin embargo, todo depende de las condiciones del tiempo en el volcán. Estas eran precisamente las labores que se realizaban en la zona para desmontar la antena de Canal 3 este miércoles. En este momento la torre se está desarmando. Ha hecho buen tiempo, por dicha, estos días allá. Pero lo que esperamos es que ya las condiciones se den y que el terreno también nos ayude, porque sí se ve que sigue bastante el movimiento allá arriba con respecto a la tierra. Ya tenemos fisuras en la torre, de las bases, y esperamos que nos dé el tiempo suficiente para poderla bajar. Desde diciembre del 2014, los expertos comenzaron a darle seguimiento a este movimiento y hace 2 semanas que colapsó parte de la ladera oeste del Coloso. La Municipalidad de Limón ordenó el cierre total de las playas y parques del Cantón Central por un mes debido al aumento de casos de la COVID-19 en los últimos días. La aglomeración en Playa Bonita y Piuta el domingo anterior, donde no se respetó el distanciamiento ni el uso de mascarillas, sumado al aumento de contagios de la COVID-19 en los últimos días en el Cantón de Limón, motivaron a las autoridades locales a tomar medidas más drásticas. Es por eso que desde este 9 de septiembre, la Municipalidad de Limón mantendrá cerradas las playas y parques del cantón durante un mes, esto con el fin de respetar el distanciamiento social. No tenemos el recurso humano para hacer una vigilancia todos los días, pero sí vamos a montar operativos, llámese Ministerio de Salud, llámese Tránsito, llámese Fuerza Pública, todas las instituciones involucradas en el Comité Municipal de Emergencia, para que en caso de que se esté dando algo,
abordarlo, y si tenemos que pedir refuerzos a Fiscalía y si tenemos que pedir refuerzos a OIJ, pues lo tendremos que pedir, ¿verdad? Y cada quien va a ser responsable de pagar por su negligencia. Por otro lado, el director del Hospital Tonifacio de Limón advirtió que la situación de ese centro médico es crítica y teme que en las próximas semanas se debilite la capacidad de atención en ese centro médico. Y lo más grave de todo es el incremento de casos en Limón, junto con el incremento de casos a nivel nacional, nos dejan menos posibilidad de poder trasladar pacientes COVID positivos a la gran área metropolitana. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez o cada día nos vamos a tener que ir dejando pacientes acá en el Hospital de Limón, para lo cual nos hemos preparado durante esos 6 meses de pandemia, pero de igual forma puede llegar a ser insostenible el momento de que no podamos recibir más casos. Recordemos que el hospital es un hospital regional y recibimos casos desde la área de Talamanca, Matina, Siquirres y el Valle de la Estrella. La Comisión Nacional de Emergencias cambió el estatus de Limón a alerta naranja desde este miércoles, tras convertirse en el cantón con mayor número de casos de COVID-19 de toda la provincia. El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, insistió en la necesidad de mantener la restricción vehicular sanitaria para evitar saturar los hospitales. La comisión especial que analiza el funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social recibió al gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, quien explicó a los diputados la labor de la institución para hacerle frente a la pandemia por COVID-19 y aprovechó para reiterar la necesidad de mantener la restricción sanitaria vehicular sanitaria con el fin de evitar los contagios y no saturar los hospitales. El eliminar la restricción sanitaria lo que traería como consecuencia es un aumento en los accidentes de tránsito de la noche, que han disminuido notablemente, y la utilización de esas camas de cuidados intensivos para pacientes de accidentes de tránsito que vendrían a competir con las camas de cuidados intensivos de pacientes COVID. Por otro lado, el gerente comentó que debido a la pandemia, cada día ingresan 20 cuerpos a las morgues de la institución, por lo que habilitaron contenedores para almacenarlos y ya hay personal encargado para el trato digno de las personas fallecidas. Las morgues estaban acostumbradas a recibir 1 o 2 pacientes por día. Ahorita estamos recibiendo hasta 20 diarios. Tenemos contenedores en Guapiles, contenedores en el San Juan de Dios y contenedores en el Seaco. Pero uno de nuestros mayores temores es que pase como en otros países, que puede pasar que fallezca tanta gente al mismo tiempo que los cadáveres no se logren identificar. Por otro lado, esta comisión legislativa iniciará una investigación de las inversiones de la Caja con recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte. Ayer miércoles inició una nueva fase de reapertura controlada en todo el país. Dentro de los aspectos más importantes a considerar está el uso obligatorio de mascarillas. Además, los centros de culto ampliaron su capacidad por evento. Desde este miércoles, según decreto, todos los ciudadanos en nuestro país deberán obligatoriamente utilizar mascarillas para ingresar en espacios cerrados, tanto públicos como privados. Hasta el pasado martes, viajar en servicios de transporte público con mascarillas o caretas quedaba a criterio de los usuarios. Sin embargo, la mascarilla ahora será indispensable. La primera disposición que estableció el Ministerio de Salud y que estamos apoyando es el tema del uso de la mascarilla, ¿verdad? Y que de manera complementaria la careta. No vamos a autorizar ni a permitir que se viaje únicamente con la careta, sino que la persona tiene que viajar con mascarilla y si quiere ponerse la careta, tiene que ser de manera complementaria con la mascarilla como tal. Es importante recordar que el uso correcto de la mascarilla debe ser tapando completamente la nariz y boca y que no es recomendable utilizar aquellas mascarillas que tienen válvulas. Conforme yo estoy hablando y tengo mi mascarilla, las gotitas de saliva que generalmente salen al aire se quedan atrapadas en la mascarilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al estar uno hablando y hablando y hablando y respirando, esas gotitas empiezan a acumularse tanto que llega un momento en que la mascarilla ya está tan humedecida que no retiene
las gotitas, ya hay escape hacia el exterior. Además de que cuando eso ocurre también puede haber mucha irritación en la piel, personas especialmente que tienen problemas cutáneos se pueden ver exacerbados sus problemas por no cambiarla a tiempo. Entonces también para que tengamos en cuenta que las mascarillas hay que estarlas cambiando cada 3, 4, 5 horas dependiendo del uso, no son para utilizar la misma mascarilla todo el día. Recordemos que este 9 de septiembre inició una nueva fase de reapertura controlada en todo el país, permitiendo mayor capacidad en los centros de culto con un aforo de 125 personas y un límite de 10 personas como equipo de apoyo a las labores. El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio en todos los lugares públicos. Por lo tanto, cuando nos hagamos presente en las celebraciones eucarísticas, les rogamos y les agradecemos de todo corazón que nos colaboremos unos y otros con esa disposición emanada desde el Ministerio de Salud. Ya no es solamente la careta o la sola careta, sino tenemos que usar la mascarilla. Además, todos los lugares que cuenten con permisos de funcionamiento podrán trabajar de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche, respetando el 50% de su capacidad máxima. Por otro lado, el uso de careta no queda descartado. Aquellas personas que deseen reforzar su seguridad sanitaria pueden utilizarla como complemento de la mascarilla. La pandemia no solo ha generado crisis en la salud física y la economía de los costarricenses, sino que también ha puesto en riesgo la estabilidad mental de las personas, lo que según expertos podría afectar además la reactivación económica. Aunque los principales problemas que mencionamos en los últimos meses han sido la crisis sanitaria y la difícil situación financiera, el paso de la pandemia por nuestras vidas también ha dejado otras complicaciones en la salud de las personas. Hablamos de cuánto esta situación también ha golpeado la salud mental de los costarricenses y cómo el estrés crónico está afectando la estabilidad de las personas. Como sociedad, antes de la pandemia que nos está ocupando y preocupando, ya teníamos serios problemas de trastornos de conducta, provocados en su mayoría en el ámbito laboral por el estrés crónico en que nos estamos sometiendo desde hace ya 30 o 40 años. Ahora, en medio de la pandemia física que estamos llevando, es un hecho que debemos estar transitando por problemas muy serios de trastornos de conducta, llámese depresiones, llámese ansiedad, ataques de pánico, porque estamos viviendo de una forma que no es natural para el ser humano. Vivir encerrado no es natural, pero además de eso tenemos la incertidumbre, tenemos el miedo, tenemos la falta de dinero en muchísimos casos por la pérdida de trabajo total o parcial, pero además el hartazgo de estar conviviendo de una forma no natural para el ser humano. Expertos sugieren que además de ser un problema de salud pública, podría ser un obstáculo para la reactivación económica del país. Puede ser que estos ataques de pánico, estas ansiedades o estas depresiones sean un obstáculo fuerte para la reactivación de la economía, dado que es un problema de salud pública que quizá el abordaje va a ser más difícil y costoso que el mismo abordaje de la salud física que nos ocupa en este momento. Bajo este contexto, los principales factores que han afectado emocionalmente a las personas son el cambio abrupto en el estilo de vida, el aislamiento, la incertidumbre, el miedo y el desempleo. En la sección infantil de hoy conoceremos a Juan David, un chico integrante del Ballet Folclórico Infantil de Costa Rica. Hola Fabio, amigos y amigas, estamos informando sobre la Escuela de Folclore y Formación Artística del Ballet Folclórico Infantil y Juvenil de Costa Rica. Mi nombre es Juan David Hernández Villalobos. Para todos los que formamos parte de esta compañía ha sido una fuente muy grande de aprendizaje porque no solo forman bailarines, sino que nos ayudan a ser mejores personas, nos enseñan valores y otras cosas que no se pueden perder en un niño, niña o joven. El ballet ha estado en capacitaciones con el Ballet Folclórico y Moderno de Guatemala y también con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández en México.
Mi experiencia en el ballet ha sido increíble porque he tenido la oportunidad de viajar a Argentina para participar en un dance party. Y también, como comenté anteriormente, viajé a México. El ballet cuenta con profesores altamente reconocidos en el país como Diana de la O, Thelma Darkin y Andy Gamboa. Además recibimos aproximadamente entre 8 disciplinas, entre ellas interpretación, teatro, folclore y contemporáneo. Nos hemos estado presentando en formatos de Folk International Group, en el Teatro Popular Mélico Salazar, y también nos hemos presentado en el Auditorio Humboldt y en el Teatro Eugenio O'Neill. Agradecerle a nuestro productor, el señor Hank Linton Gutiérrez, y a todos los organizadores que hacen posible que jóvenes como yo crezcan y disfruten del arte. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país a que vengan a formar parte de esta linda compañía donde serán muy bienvenidos, y además quiero animar a los padres y madres de familia a que los apoyen en esta linda experiencia. Por la situación en la que se encuentra el país, estamos haciendo audiciones virtuales y lo único que tienen que hacer es escribir un correo y les estarán dando toda la información. Volvemos al set principal con Fabio Martínez. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a los macacos japoneses. Estos monos viven en zonas muy frías, pero mantienen la temperatura del cuerpo mediante baños de aguas termales. Los macacos japoneses utilizan las aguas termales para permanecer calientes en invierno, pero también para mejorar su estado de ánimo y relajarse. Estos macacos son nativos de Japón, tienen pelaje grisáceo y cara roja. Residen en áreas nevadas la mayor parte del año y están en regiones tan frías que muy pocos primates se atreven a visitarlas. Además, son los últimos monos conocidos que disfrutan de las aguas termales. Un estudio científico demostró que estos monos tienen bajos niveles de hormonas del estrés a causa de las aguas termales. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, en 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Ya volvemos. Disponer de los servicios públicos es un derecho humano, ya que son esenciales para todas nuestras actividades diarias. En la ARECEP regulamos 32 servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Nos propusimos llegar a las comunidades. Visitamos 3.478 de ellas, el 68% del país, para conocer sus necesidades en materia de servicios públicos. Nos acercamos a las comunidades indígenas y rurales, siempre procurando que las poblaciones con discapacidad y adultos mayores conozcan sus derechos. Realizamos reuniones con usuarios, mesas de diálogo para solucionar problemas con los prestadores, ferias y audiencias públicas, así como gestiones con municipalidades y otras instituciones públicas. Este es un enfoque novedoso para la regulación, bajo un nuevo paradigma, las personas usuarias en el centro de la regulación. En este mes patrio de septiembre, presentamos un ciclo con lo mejor de las joyas históricas del cine costarricense. Cine Tico Clásico. Los viernes a las 9 de la noche, con repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de CINAR y el Centro de Cine, a partir del 11 de septiembre, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. El 17 de julio se inauguró la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, centro donde se realiza la fecundación in vitro en Costa Rica, por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social.
No obstante, para llegar a este punto, Costa Rica recorrió un camino que se extendió por 19 años para su aplicación. Esta es la segunda parte de un reportaje especial de Costa Rica Noticias sobre la fecundación in vitro en Costa Rica. El 14 de octubre de 1995 nació el primer bebé por fecundación in vitro en Costa Rica. La técnica se practicó en el país durante 5 años, desde 1995 hasta el año 2000. Pero el 15 de marzo del 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que anuló el decreto presidencial que hacía posible la aplicación de la fecundación in vitro en Costa Rica. Se dan ustedes cuenta cómo un organismo como la Sala Cuarta puede hacer semejante barbaridad que dejó durante muchísimos años a muchas mujeres sin poder ser mamás. O sea, la justicia puede fallar. Esto es un ejemplo clarísimo. En adelante, la aplicación de esta técnica quedó prohibida en Costa Rica por años, hasta el 28 de noviembre del 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que obligó al Estado costarricense a restablecer la aplicación de la fecundación in vitro. El argumento que motivó a la Sala Constitucional de Costa Rica a decir que no debía haber in vitro en Costa Rica era que decía que la Constitución Política de Costa Rica dice que la vida humana es inviolable, que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida humana comienza desde la concepción. Una palabra muy interesante. Todos los jueces históricamente a nivel internacional han creído que concepción es fertilización y no es fertilización. Fertilización es fertilización. Concepción es la implantación del embrión en el útero, que es totalmente diferente. Los argumentos de los sectores conservadores que se oponían a la técnica en Costa Rica versaban sobre el hecho de que para realizar esta técnica tenían que desechar embriones que podían llegar a ser vida, pero otros especialistas consideraban que este argumento no tenía validez. El embarazo no empieza en la fertilización. Empieza cuando se le implanta al útero un embrión, o más de un embrión. Entonces, ese concepto lo entendió así la Corte. Y dijo, no, un momentito, porque aquí, en Costa Rica, decía la vida humana empieza desde la concepción, queriendo ellos decir que concepción era fertilización, y era un error. Ellos, incluso, había ignorancia. Concepción es implantación en el útero, no es fertilización. Entonces, la Corte dijo, efectivamente, la vida humana comienza con la implantación. ¿Por qué? Porque un embrión humano, un óvulo fertilizado, sin el útero a dónde caer, no va para ningún lado. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado costarricense a habilitar de nuevo la fecundación in vitro en el 2012, Costa Rica recorrió un largo camino de trabas entre discusiones políticas, decretos, proyectos de ley y normas para que esta técnica fuera una realidad de nuevo. Este periodo se extendió por 6 años más. Después del 2012, pues fue un camino bastante complejo, por decirlo menos, en donde hubo muchísimos ataques cuestionando el Estado de Derecho, cuestionando el sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Porque justamente nos lleva a también tener elementos para poder entender por qué hubo una resistencia, incluso ya después de que, a través de, digamos, de todo el proceso con la Sala Constitucional, ¿verdad? Y que eventualmente, pues, se logró ya a nivel nacional, digamos, ese reconocimiento, por así decirlo, ¿verdad?
Eso pues en realidad fue nada más un ejemplo de lo que iba a venir después, porque efectivamente en términos formales tenemos una fecha, pero después vino la otra parte porque claramente tenía el Estado que invertir, dado que faltaba preparación, faltaba digamos incluso infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y además de eso tenemos otras barreras como por ejemplo el tema de la resistencia del personal de salud para poder digamos implementar algo. Finalmente, tras años de luchas, la Caja Costarricense de Seguro Social inauguró la unidad de medicina reproductiva de alta complejidad el 17 de julio del 2019. No obstante, ¿cómo afectó la no aplicación a las parejas? Y creo que, de nuevo, por un tema también económico y también de control sobre los cuerpos de las personas, se ha limitado el acceso a esta fertilización in vitro. Si me estabas comentando que tenemos una pareja que desde el 2014 está tratando de acceder a esto y estamos en el 2020, pues a mí me queda demostrado que si han pasado 6 años, que además el tiempo es vital para acceder, digamos, a este tipo de técnica, ¿verdad? Porque claramente tenemos un reloj biológico que es imposible de detener. Entonces, realmente las parejas que llegan a la fertilización in vitro tienen el tiempo contado, no pueden esperar más, al punto que las mismas víctimas, en el caso de Octavia Murillo, ¿verdad? Con la condena de Costa Rica, la gran mayoría ya no tenían tiempo, o sea, ya no pudieron acceder a esta técnica médica, aunque el fallo fue positivo. Aunque las secuelas de estos 19 años de no aplicación en Costa Rica, los temores, los estereotipos y los tabúes en torno al tema aún persiguen a las parejas. ¿Cómo se han enfrentado a la sociedad estas parejas con problemas de fertilidad en Costa Rica? Esto se lo contamos en una nueva edición de Costa Rica Noticias. La Contraloría General de la República realizó una auditoría para determinar si el Instituto Costarricense de Ferrocarriles planificó o consideró en su gestión los cambios definidos en la Ley de Fortalecimiento de la institución. El ente contralor identificó una carencia de planificación de mediano y largo plazo, así como de los estados financieros proyectados. Estos son elementos que contribuyen a la sostenibilidad del servicio ferroviario. Con respecto a los servicios de tren contratados, la Contraloría encontró una débil documentación de la medición de la satisfacción del servicio. Además, existe una ausencia de que la satisfacción del servicio se dé con criterios orientados hacia la calidad, por ejemplo, en horarios y frecuencia del transporte. La Contraloría ejecutó una auditoría para determinar si el INCOFER consideró en su gestión y planificación los cambios definidos en la Ley de Fortalecimiento. Identificamos una carencia de planificación de mediano y largo plazo y estados financieros proyectados, esto como elementos que contribuyen a la sostenibilidad del servicio ferroviario. Con respecto a la supervisión de servicios ferroviarios contratados, se identificó una débil documentación de la medición de la satisfacción del servicio y que la calificación se dé con criterios orientados hacia la calidad del servicio al usuario, por ejemplo, horarios, frecuencias. La prematrícula para preescolar culminó exitosamente bajo estrictos estándares sanitarios que habilitó el Ministerio de Educación Pública en medio de la pandemia. La semana pasada venció el plazo para la prematrícula de preescolar en todas las instituciones públicas del país, en medio de un esfuerzo extraordinario por parte del Ministerio de Educación Pública para lograr el proceso tradicional y evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. El Departamento de Educación de la Primera Infancia de la Dirección Curricular del Ministerio de Educación Pública les comunica que ya se efectúa el proceso de prematrícula para el nivel de educación preescolar y para el primer ciclo de la educación general básica. Este proceso se llevó a cabo a través de medios sincrónicos o sincrónicos, diversos medios a la luz de la pandemia, y se realizó de manera exitosa. Agradecemos a las familias por haber acudido a este llamado.
y les instamos para que en el mes de diciembre se acerquen nuevamente a los centros educativos a realizar el proceso de matrícula de sus hijos e hijas. Los centros educativos habilitaron diversos medios y sistemas para que las familias realizaran el proceso acatando las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud. Recuerde que la edad mínima para ingresar a educación preescolar es, en el curso de materno-infantil, de 4 años cumplidos el 15 de febrero del 2021 y para el ciclo de transición, 5 años cumplidos a la misma fecha. Anagramas Trío y Manuel Zumbado lo esperan este viernes en el Teatro en Casa. Esto y más se lo presentamos en la sección cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. La Biblioteca Nacional lo invita al conversatorio acerca de la dictadura de los hermanos Tinoco y la presentación de la novela El año de la ira, del escritor Carlos Cortés. En la actividad participarán Macarena Barahona Riera, Leonardo Sancho, el escritor Carlos Cortés y Carolina Mora de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Modera Álvaro Rojas del Colegio Costa Rica. El conversatorio se realizará este jueves 10 de septiembre a las 5 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Si desea inscribirse puede hacerlo al teléfono 2211-4320. El Teatro Nacional lo invita a disfrutar de su edición virtual del programa Teatro al Mediodía en su casa. Este viernes le ofrecerá el espectáculo artístico y musical a cargo de Anagramas Trío y Manuel Zumbado. Disfrute de este espectáculo este viernes 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el Facebook Teatro Nacional Costa Rica. El Parque La Libertad y el Consejo de la Persona Joven abre la prematrícula de los talleres de expresión corporal y arte que forman parte del programa Moviéndonos con Libertad. Los talleres están dirigidos a jóvenes con discapacidad, con edades entre los 12 y los 35 años. El horario de inscripciones es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde a los teléfonos 2276-9400 y las extensiones 2093 y 2005. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos con información en el plano internacional. Las autoridades moscovitas anunciaron el comienzo de los ensayos de la vacuna rusa contra la COVID-19 con 40.000 habitantes de la capital, la última etapa de la prueba de la misma anunciada en agosto. Última etapa de pruebas para la vacuna rusa contra el coronavirus. Las autoridades moscovitas anunciaron el miércoles el comienzo de los ensayos con 40.000 habitantes de la capital. Rusia anunció a comienzos de agosto que había desarrollado la que presentó como la primera vacuna contra la enfermedad por parte del Centro de Investigaciones Nikolai Gamaleya. En esa ocasión, el presidente Vladimir Putin destacó que una de sus hijas había sido vacunada. La vacuna rusa llamada Sputnik V es percibida con escepticismo en el mundo, sobre todo a causa de la falta de una fase final de las pruebas en el momento de ese anuncio. Según el sitio web oficial del proyecto, la fase 3 de ensayos clínicos, en que participan más de 2.000 personas en varios países, comenzó el 12 de agosto, un día después del anuncio del registro de la vacuna. El Fondo Soberano Ruso, que participó en su financiación, informó que una veintena de países han solicitado comprar 1.000 millones de dosis. Un primer lote de vacunas rusas llegará en septiembre a Venezuela, así lo anunció el presidente socialista Nicolás Maduro, al tiempo que propuso aplicarla a los candidatos inscritos en las parlamentarias de diciembre para que puedan hacer campaña con seguridad. La vacuna rusa contra el nuevo coronavirus llegaría este mes a Venezuela, según informó el martes el presidente Nicolás Maduro.
Ya en septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. En el mes de octubre llegan otras vacunas. La vacuna rusa contra la COVID-19 ha generado polémica, ya que Moscú anunció su aprobación hace un mes sin haberle practicado aún los ensayos de fase 3, como dictan los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Maduro firmó acuerdos de confidencialidad para iniciar pruebas en pacientes venezolanos con las vacunas anunciadas por Rusia y Cuba. Además, el presidente sugirió aplicar las primeras dosis con miras a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Yo le voy a proponer a la vicepresidenta que dirige esta comisión que hable con el Consejo Nacional Electoral para ver si es posible ponerle la vacuna rusa a todos los candidatos y candidatas. Las votaciones para renovar al Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteadas por las principales organizaciones de la disidencia venezolana, al denunciar que son parte de un fraude del gobierno chavista. El Papa Francisco fue visto el miércoles por primera vez en público con un cubrebocas de protección que, sin embargo, se quitó rápidamente antes de salir del coche que lo transportaba a la audiencia general. El Papa fue visto por primera vez con mascarilla. Sin embargo, Francisco se la quitó rápidamente antes de salir del coche que lo transportaba a la audiencia general de los miércoles. El sumo pontífice evitó estrechar las manos y besar a los niños como hacía antes en la inmensa plaza de San Pedro, pero se acercó como siempre con jovialidad a los fieles. Durante su mensaje dijo que el nuevo coronavirus debe enfrentarse con un amor sin barreras, fronteras ni distinciones. Se le solucione la pandemia aportan la impronta del egoísmo. Si las soluciones para la pandemia llevan la impronta del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás salgamos de la crisis del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha sacado a la luz y ha acentuado. Ha evidenciado y acentuado. El Papa reanudó en septiembre las tradicionales audiencias con público, tras 6 meses grabándolas en su biblioteca privada. Pero la multitud fue limitada a 500 personas al aire libre, en un patio cerrado del Palacio Apostólico. Los restos de un centenar de mamuts y otros animales prehistóricos de entre 10.000 y 25.000 años de antigüedad han quedado al descubierto durante la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Continúan los descubrimientos de esqueletos de mamuts en México. Los restos de un centenar de varios animales prehistóricos han quedado al descubierto durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital mexicana. Los primeros hallazgos se registraron en octubre de 2019 en la base aérea militar de Santa Lucía, a las afueras de la ciudad, donde el gobierno edifica una nueva terminal aérea. Tenemos 194 puntos de hallazgos paleontológicos, de los cuales se han recuperado ya más de 100 individuos de mamut, individuos de camello, de caballo, de bisonte, de pez, de aves, de antílopes, roedores. La mayoría de los restos tiene entre 25.000 y 10.000 años de antigüedad. Según investigadores, el alto número de restos encontrados obedece a que esta zona correspondía al lago de Xaltocan, donde había abundante agua y alimento. Pero además, durante el invierno, el terreno se volvía fangoso, lo que ponía en peligro animales inmensos como los mamuts. En el lugar había una gran cantidad de recursos naturales, suficientes para que estos individuos subsistieran durante mucho tiempo y muchas generaciones. Entonces atraía una gran cantidad de mamuts y bueno, quedaban atascados, como es el caso de este individuo, y aquí morían. En paralelo a las excavaciones paleontológicas, las obras del aeropuerto avanzan a contrarreloj, pues el gobierno ha prometido su inauguración en marzo de 2022. Las autoridades afirman que mantienen una estricta vigilancia para garantizar que los restos óseos sean preservados. Hacemos una nueva pausa comercial en 24 horas en noticias. Quédese con nosotros, ya regresamos. Hola, soy Alessandra.
¿Sabías que las niñas y los niños debemos ser los primeros en recibir protección en caso de accidente o peligro? Actualmente, los porcentajes desproporcionados de seres vivos que habitan en estos ecosistemas se encuentran en mayor parte del mundo, al punto del colapso. El 96% de las especies de mamíferos del planeta son los humanos con sus animales de granja y sus mascotas. Solo el 4% son animales silvestres. El 40% de la Tierra ha sido transformada por el uso del hombre. De seguir así, el planeta podría subsistir. Este domingo 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas sin noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse del ámbito nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Municipalidad de Limón ordenó el cierre total de las playas y parques del Cantón Central por un mes debido al aumento de casos de COVID-19. Gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social insistió en la necesidad de mantener la restricción vehicular sanitaria. Costa Rica recorrió un camino que se extendió por 19 años para aplicación de fecundación in vitro. Autoridades moscovitas anunciaron el comienzo de los ensayos de la vacuna rusa contra la COVID-19. Iniciamos con información. El deslizamiento en el volcán Irazú continúa. Ayer miércoles en horas de la madrugada, el desprendimiento de más terreno arrastró consigo una estructura y una torre de comunicación. El deslizamiento en el volcán Irazú continúa poco a poco. La madrugada de este miércoles fue arrastrado lo que quedaba de la estructura de Canal 23 y consigo se llevó la torre de comunicación de la emisora Fundación, tal y como se observa en estas fotos de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que se observa hoy, el 9 de septiembre, es un colapso de las antenas, 2 antenas a lo menos, y un edificio que estaba muy al borde del precipicio. Eso la CNE y la Fuerza Pública lo observaron hoy en la mañana. Lo que nosotros en el Opsicori estamos observando es, gracias a medición GPS, vemos que la extremidad, el borde, está acelerándose hacia el precipicio. O sea, está bajando y dirección del oeste, y eso lo vemos en unos puntos cerca de Canal 13 y de Teleplus, por ejemplo, y también un poquito más atrás. Entonces vemos que hay una aceleración de unos 20% del movimiento que estamos registrando. En general, las grietas presentan un comportamiento de amplitud y profundidad, principalmente por el proceso erosivo que generan las lluvias y la escorrentía superficial que ingresa dentro de las grietas y va generando profundización de estas. Debido al colapso de la ladera oeste del volcán Irazú y al constante movimiento, aún persiste el riesgo en la zona y ahora sobre las infraestructuras de comunicación de Canal 13, UCR, Teleplus y Enlace. El Sistema Nacional de Radio y Televisión Canal 13 comenzó el pasado lunes el desarme de la torre para poder bajarla. La empresa Redetel S.A. es la encargada de realizar esta labor. Se estima que estas labores pueden durar al menos 4 semanas más. Sin embargo, todo depende de las condiciones del tiempo en el volcán. Estas eran precisamente las labores que se realizaban en la zona para desmontar la antena de Canal 3 este miércoles. En este momento la torre se está desarmando. Ha hecho buen tiempo, por dicha, estos días allá. Pero lo que esperamos es que ya y las condiciones se den
y que el terreno también nos ayude, porque sí sé que sigue bastante el movimiento allá arriba con respecto a la tierra. Ya tenemos fisuras en la torre de las bases y esperamos que nos dé el tiempo suficiente para poderla bajar. Desde diciembre del 2014, los expertos comenzaron a darle seguimiento a este movimiento y hace 2 semanas que colapsó parte de la ladera oeste del Coloso. La Municipalidad de Limón ordenó el cierre total de las playas y parques del Cantón Central por un mes debido al aumento de casos de la COVID-19 en los últimos días. La aglomeración en Playa Bonita y Piuta el domingo anterior, donde no se respetó el distanciamiento ni el uso de mascarillas, sumado al aumento de contagios de la COVID-19 en los últimos días en el Cantón de Limón, motivaron a las autoridades locales a tomar medidas más drásticas. Es por eso que desde este 9 de septiembre, la Municipalidad de Limón mantendrá cerradas las playas y parques del cantón durante un mes, esto con el fin de respetar el distanciamiento social. No tenemos el recurso humano para hacer una vigilancia todos los días, pero sí vamos a montar operativos, llámese Ministerio de Salud, llámese Tránsito, llámese Fuerza Pública, todas las instituciones involucradas en el Comité Municipal de Emergencia, para que en caso de que se esté dando algo, abordarlo. Y si tenemos que pedir refuerzos a Fiscalía y si tenemos que pedir refuerzos a OIJ, pues lo tendremos que pedir, ¿verdad? Y cada quien va a ser responsable de pagar por su negligencia. Por otro lado, el director del Hospital Tony Facio de Limón advirtió que la situación de ese centro médico es crítica y teme que en las próximas semanas se debilite la capacidad de atención en ese centro médico. Y lo más grave de todo es el incremento de casos en Limón, junto con el incremento de casos a nivel nacional, nos dejan menos posibilidad de poder trasladar pacientes COVID positivos a la gran área metropolitana. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez o cada día nos vamos a tener que ir dejando pacientes acá en el Hospital de Limón, para lo cual nos hemos preparado durante esos 6 meses de pandemia, pero de igual forma puede llegar a ser insostenible el momento de que no podamos recibir más casos. Recordemos que el hospital es un hospital regional y recibimos casos desde la área de Talamanca, Matina, Siquirres y el Valle de la Estrella. La Comisión Nacional de Emergencias cambió el estatus de Limón a alerta naranja desde este miércoles, tras convertirse en el cantón con mayor número de casos de COVID-19 de toda la provincia. El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, insistió en la necesidad de mantener la restricción vehicular sanitaria para evitar saturar los hospitales. La comisión especial que analiza el funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social recibió al gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, quien explicó a los diputados la labor de la institución para hacerle frente a la pandemia por COVID-19 y aprovechó para reiterar la necesidad de mantener la restricción sanitaria vehicular sanitaria con el fin de evitar los contagios y no saturar los hospitales. El eliminar la restricción sanitaria lo que traería como consecuencia es un aumento en los accidentes de tránsito de la noche, que han disminuido notablemente, y la utilización de esas camas de cuidados intensivos para pacientes de accidentes de tránsito que vendrían a competir con las camas de cuidados intensivos de pacientes COVID. Por otro lado, el gerente comentó que debido a la pandemia, cada día ingresan 20 cuerpos a las morgues de la institución, por lo que habilitaron contenedores para almacenarlos y ya hay personal encargado para el trato digno de las personas fallecidas. Las morgues estaban acostumbradas a recibir 1 o 2 pacientes por día. Ahorita estamos recibiendo hasta 20 diarios. Tenemos contenedores en Guapiles, contenedores en el San Juan de Dios y contenedores en el Seaco. Pero uno de nuestros mayores temores es que pase como en otros países, que puede pasar que fallezca tanta gente al mismo tiempo que los cadáveres no se logren identificar. Por otro lado, esta comisión legislativa iniciará una investigación de las inversiones de la Caja con recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte. Ayer miércoles inició una nueva fase de reapertura controlada en todo el país. Dentro de los aspectos más importantes a considerar está el uso obligatorio de mascarillas.
Además, los centros de culto ampliaron su capacidad por evento. Desde este miércoles, según decreto, todos los ciudadanos en nuestro país deberán obligatoriamente utilizar mascarillas para ingresar en espacios cerrados, tanto públicos como privados. Hasta el pasado martes, viajar en servicios de transporte público con mascarillas o caretas quedaba a criterio de los usuarios. Sin embargo, la mascarilla ahora será indispensable. La primera disposición que estableció el Ministerio de Salud y que estamos apoyando es el tema del uso de la mascarilla, ¿verdad? Y que de manera complementaria la careta. No vamos a autorizar ni a permitir que se viaje únicamente con la careta, sino que la persona tiene que viajar con mascarilla y si quiere ponerse la careta, tiene que ser de manera complementaria con la mascarilla como tal. Es importante recordar que el uso correcto de la mascarilla debe ser tapando completamente la nariz y boca y que no es recomendable utilizar aquellas mascarillas que tienen válvulas. Conforme yo estoy hablando y tengo mi mascarilla, las gotitas de saliva que generalmente salen al aire se quedan atrapadas en la mascarilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al estar uno hablando y hablando y hablando y respirando, esas gotitas empiezan a acumularse tanto que llega un momento en que la mascarilla ya está tan humedecida que no retiene las gotitas, ya hay escape hacia el exterior. Además de que cuando eso ocurre también puede haber mucha irritación en la piel, personas especialmente que tienen problemas cutáneos se pueden ver exacerbados sus problemas por no cambiarla a tiempo. Entonces también para que tengamos en cuenta que las mascarillas hay que estarlas cambiando cada 3, 4, 5 horas dependiendo del uso, no son para utilizar la misma mascarilla todo el día. Recordemos que este 9 de septiembre inició una nueva fase de reapertura controlada en todo el país, permitiendo mayor capacidad en los centros de culto con un aforo de 125 personas y un límite de 10 personas como equipo de apoyo a las labores. El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio en todos los lugares públicos. Por lo tanto, cuando nos hagamos presente en las celebraciones eucarísticas, les rogamos y les agradecemos de todo corazón que nos colaboremos unos y otros con esa disposición emanada desde el Ministerio de Salud. Ya no es solamente la careta o la sola careta, sino tenemos que usar la mascarilla. Además, todos los lugares que cuenten con permisos de funcionamiento podrán trabajar de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche, respetando el 50% de su capacidad máxima. Por otro lado, el uso de careta no queda descartado. Aquellas personas que deseen reforzar su seguridad sanitaria pueden utilizarla como complemento de la mascarilla. La pandemia no solo ha generado crisis en la salud física y la economía de los costarricenses, sino que también ha puesto en riesgo la estabilidad mental de las personas, lo que según expertos podría afectar además la reactivación económica. Aunque los principales problemas que mencionamos en los últimos meses han sido la crisis sanitaria y la difícil situación financiera, el paso de la pandemia por nuestras vidas también ha dejado otras complicaciones en la salud de las personas. Hablamos de cuánto esta situación también ha golpeado la salud mental de los costarricenses y cómo el estrés crónico está afectando la estabilidad de las personas. Como sociedad, antes de la pandemia que nos está ocupando y preocupando, ya teníamos serios problemas de trastornos de conducta, provocados en su mayoría en el ámbito laboral por el estrés crónico en que nos estamos sometiendo desde hace ya 30 o 40 años. Ahora, en medio de la pandemia física que estamos llevando, es un hecho que debemos estar transitando por problemas muy serios de trastornos de conducta, llámese depresiones, llámese ansiedad, ataques de pánico, porque estamos viviendo de una forma que no es natural para el ser humano. Vivir encerrado no es natural, pero además de eso tenemos la incertidumbre, tenemos el miedo, tenemos la falta de dinero en muchísimos casos por la pérdida de trabajo total o parcial, pero además el hartazgo de estar conviviendo de una forma no natural para el ser humano.
Expertos sugieren que además de ser un problema de salud pública, podría ser un obstáculo para la reactivación económica del país. Puede ser que estos ataques de pánico, estas ansiedades o estas depresiones sean un obstáculo fuerte para la reactivación de la economía, dado que es un problema de salud pública que quizá el abordaje va a ser más difícil y costoso que el mismo abordaje de la salud física que nos ocupa en este momento. Bajo este contexto, los principales factores que han afectado emocionalmente a las personas son el cambio abrupto en el estilo de vida, el aislamiento, la incertidumbre, el miedo y el desempleo. En la sección infantil de hoy conoceremos a Juan David, un chico integrante del Ballet Folclórico Infantil de Costa Rica. Hola Fabio, amigos y amigas, estamos informando sobre la Escuela de Folclore y Formación Artística del Ballet Folclórico Infantil y Juvenil de Costa Rica. Mi nombre es Juan David Hernández Villalobos. Para todos los que formamos parte de esta compañía ha sido una fuente muy grande de aprendizaje, porque no solo forman bailarines, sino que nos ayudan a ser mejores personas, nos enseñan valores y otras cosas que no se pueden perder en un niño, niña o joven. El ballet ha estado en capacitaciones con el Ballet Folclórico y Moderno de Guatemala y también con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández en México. Mi experiencia en el ballet ha sido increíble porque he tenido la oportunidad de viajar a Argentina para participar en un dance party. Y también, como comenté anteriormente, viajé a México. El ballet cuenta con profesores altamente reconocidos en el país como Diana de la O, Thelma Darkin y Andy Gamboa. Además recibimos aproximadamente entre 8 disciplinas, entre ellas interpretación, teatro, folclore y contemporáneo. Nos hemos estado presentando en formatos de Folk International Group, en el Teatro Popular Mélico Salazar, y también nos hemos presentado en el Auditorio Humboldt y en el Teatro Eugenio O'Neill. Agradecerle a nuestro productor, el señor Hanglington Gutiérrez, y a todos los organizadores que hacen posible que jóvenes como yo crezcan y disfruten del arte. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país a que vengan a formar parte de esta linda compañía donde serán muy bienvenidos, y además quiero animar a los padres y madres de familia a que los apoyen en esta linda experiencia. Por la situación en la que se encuentra el país, estamos haciendo audiciones virtuales y lo único que tienen que hacer es escribir un correo y les estarán dando toda la información. Volvemos al set principal con Fabio Martínez. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a los macacos japoneses. Estos monos viven en zonas muy frías, pero mantienen la temperatura del cuerpo mediante baños de aguas termales. Los macacos japoneses utilizan las aguas termales para permanecer calientes en invierno, pero también para mejorar su estado de ánimo y relajarse. Estos macacos son nativos de Japón, tienen pelaje grisáceo y cara roja. Residen en áreas nevadas la mayor parte del año y están en regiones tan frías que muy pocos primates se atreven a visitarlas. Además, son los últimos monos conocidos que disfrutan de las aguas termales. Un estudio científico demostró que estos monos tienen bajos niveles de hormonas del estrés a causa de las aguas termales. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, en 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @CINARTNoticias. Ya volvemos. De la prestigiosa cadena rusa de noticias RT, presentamos un programa de reportajes especiales. RT Reporta. Los viernes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria.
temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. El 17 de julio se inauguró la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, centro donde se realiza la fecundación in vitro en Costa Rica por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, para llegar a este punto, Costa Rica recorrió un camino que se extendió por 19 años para su aplicación. Esta es la segunda parte de un reportaje especial de Costa Rica Noticias sobre la fecundación in vitro en Costa Rica. El 14 de octubre de 1995 nació el primer bebé por fecundación in vitro en Costa Rica. La técnica se practicó en el país durante 5 años, desde 1995 hasta el año 2000. Pero el 15 de marzo del 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que anuló el decreto presidencial que hacía posible la aplicación de la fecundación in vitro en Costa Rica. Se dan ustedes cuenta cómo un organismo como la Sala Cuarta puede hacer semejante barbaridad que dejó durante muchísimos años a muchas mujeres sin poder ser mamás. O sea, la justicia puede fallar. Esto es un ejemplo clarísimo. En adelante, la aplicación de esta técnica quedó prohibida en Costa Rica por años, hasta el 28 de noviembre del 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que obligó al Estado costarricense a restablecer la aplicación de la fecundación in vitro. El argumento que motivó a la Sala Constitucional de Costa Rica a decir que no debía haber in vitro en Costa Rica era que decía que la Constitución Política de Costa Rica dice que la vida humana es inviolable, que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida humana comienza desde la concepción. Una palabra muy interesante. Todos los jueces históricamente a nivel internacional han creído que concepción es fertilización y no es fertilización. Fertilización es fertilización. Concepción es la implantación del embrión en el útero, que es totalmente diferente. Los argumentos de los sectores conservadores que se oponían a la técnica en Costa Rica versaban sobre el hecho de que para realizar esta técnica tenían que desechar embriones que podían llegar a ser vida, pero otros especialistas consideraban que este argumento no tenía validez. El embarazo no empieza en la fertilización. Empieza cuando se le implanta al útero un embrión, o más de un embrión. Entonces, ese concepto lo entendió así la Corte. Y dijo, no, un momentito, porque aquí, en Costa Rica, decía la vida humana empieza desde la concepción, queriendo ellos decir que concepción era fertilización, y era un error. Ellos, incluso, había ignorancia. Concepción es implantación en el útero, no es fertilización. Entonces, la Corte dijo, efectivamente, la vida humana comienza con la implantación. ¿Por qué? Porque un embrión humano, un óvulo fertilizado, sin el útero a dónde caer, no va para ningún lado. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado costarricense a habilitar de nuevo la fecundación in vitro en el 2012, Costa Rica recorrió un largo camino de trabas entre discusiones políticas, decretos, proyectos de ley y normas para que esta técnica fuera una realidad de nuevo. Este periodo se extendió por 6 años más. Después del 2012, pues fue un camino bastante complejo, por decirlo menos, en donde hubo muchísimos ataques cuestionando el Estado de Derecho, cuestionando el sistema interamericano de derechos humanos.
Y entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Porque justamente nos lleva a también tener elementos para poder entender por qué hubo una resistencia, incluso ya después de que, a través de, digamos, de todo el proceso con la Sala Constitucional, ¿verdad? Y que eventualmente, pues, se logró ya a nivel nacional, digamos, ese reconocimiento, por así decirlo, ¿verdad? Eso pues en realidad fue nada más un ejemplo de lo que iba a venir después, porque efectivamente en términos formales tenemos una fecha, pero después vino la otra parte porque claramente tenía el Estado que invertir, dado que faltaba preparación, faltaba, digamos, incluso infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y además de eso tenemos otras barreras, como por ejemplo el tema de la resistencia del personal de salud para poder, digamos, implementar algo. Finalmente, tras años de luchas, la Caja Costarricense de Seguro Social inauguró la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad el 17 de julio del 2019. No obstante, ¿cómo afectó la no aplicación a las parejas? Y creo que, de nuevo, por un tema también económico y también de control sobre los cuerpos de las personas, se ha limitado el acceso a esta fertilización in vitro. Si me estabas comentando que tenemos una pareja que desde el 2014 está tratando de acceder a esto y estamos en el 2020, pues a mí me queda demostrado que si han pasado 6 años, que además el tiempo es vital para acceder, digamos, a este tipo de técnica, ¿verdad? Porque claramente tenemos un reloj biológico que es imposible de detener. Entonces, realmente las parejas que llegan a la fertilización in vitro tienen el tiempo contado, no pueden esperar más, al punto que las mismas víctimas, en el caso Octavia Murillo, ¿verdad? Con la condena de Costa Rica, la gran mayoría ya no tenían tiempo, o sea, ya no pudieron acceder a esta técnica médica, aunque el fallo fue positivo. Aunque las secuelas de estos 19 años de no aplicación en Costa Rica, los temores, los estereotipos y los tabúes en torno al tema aún persiguen a las parejas. ¿Cómo se han enfrentado a la sociedad estas parejas con problemas de fertilidad en Costa Rica? Esto se lo contamos en una nueva edición de Costa Rica Noticias. La Contraloría General de la República realizó una auditoría para determinar si el Instituto Costarricense de Ferrocarriles planificó o consideró en su gestión los cambios definidos en la Ley de Fortalecimiento de la institución. El ente contralor identificó una carencia de planificación de mediano y largo plazo, así como de los estados financieros proyectados. Estos son elementos que contribuyen a la sostenibilidad del servicio ferroviario. Con respecto a los servicios de tren contratados, la Contraloría encontró una débil documentación de la medición de la satisfacción del servicio. Además, existe una ausencia de que la satisfacción del servicio se dé con criterios orientados hacia la calidad, por ejemplo, en horarios y frecuencia del transporte. La Contraloría ejecutó una auditoría para determinar si el INCOFER consideró en su gestión y planificación los cambios definidos en la Ley de Fortalecimiento. Identificamos una carencia de planificación de mediano y largo plazo y estados financieros proyectados, esto como elementos que contribuyen a la sostenibilidad del servicio ferroviario. Con respecto a la supervisión de servicios ferroviarios contratados, se identificó una débil documentación de la medición de la satisfacción del servicio y que la calificación se dé con criterios orientados hacia la calidad del servicio al usuario, por ejemplo, horarios, frecuencias. La prematrícula para preescolar culminó exitosamente bajo estrictos estándares sanitarios que habilitó el Ministerio de Educación Pública en medio de la pandemia.
La semana pasada venció el plazo para la prematrícula de preescolar en todas las instituciones públicas del país, en medio de un esfuerzo extraordinario por parte del Ministerio de Educación Pública para lograr el proceso tradicional y evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. El Departamento de Educación de la Primera Infancia de la Dirección Curricular del Ministerio de Educación Pública les comunica que ya se efectúa el proceso de prematrícula para el nivel de educación preescolar y para el primer ciclo de la educación general básica. Este proceso se llevó a cabo a través de medios sincrónicos o sincrónicos, diversos medios a la luz de la pandemia, y se realizó de manera exitosa. Agradecemos a las familias por haber acudido a este llamado y les instamos para que en el mes de diciembre se acerquen nuevamente a los centros educativos a realizar el proceso de matrícula de sus hijos e hijas. Los centros educativos habilitaron diversos medios y sistemas para que las familias realizaran el proceso acatando las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud. Recuerde que la edad mínima para ingresar a educación preescolar es, en el curso de materno-infantil, de 4 años cumplidos el 15 de febrero del 2021 y para el ciclo de transición, 5 años cumplidos a la misma fecha. Anagramas Trío y Manuel Zumbado lo esperan este viernes en el Teatro en Casa. Esto y más se lo presentamos en la sección cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. La Biblioteca Nacional lo invita al conversatorio acerca de la dictadura de los hermanos Tinoco y la presentación de la novela El Año de la Ira, del escritor Carlos Cortés. En la actividad participarán Macarena Barahona Riera, Leonardo Sancho, el escritor Carlos Cortés y Carolina Mora de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Modera Álvaro Rojas del Colegio Costa Rica. El conversatorio se realizará este jueves 10 de septiembre a las 5 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Si desea inscribirse puede hacerlo al teléfono 2211-4320. El Teatro Nacional lo invita a disfrutar de su edición virtual del programa Teatro al Mediodía en su casa. Este viernes le ofrecerá el espectáculo artístico y musical a cargo de Anagramas Trío y Manuel Zumbado. Disfrute de este espectáculo este viernes 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el Facebook Teatro Nacional Costa Rica. El Parque La Libertad y el Consejo de la Persona Joven abre la prematrícula de los talleres de expresión corporal y arte que forman parte del programa Moviéndonos con Libertad. Los talleres están dirigidos a jóvenes con discapacidad, con edades entre los 12 y los 35 años. El horario de inscripciones es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde a los teléfonos 2276-9400 y las extensiones 2093 y 2005. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos con información en el plano internacional. Las autoridades moscovitas anunciaron el comienzo de los ensayos de la vacuna rusa contra la COVID-19 con 40.000 habitantes de la capital, la última etapa de la prueba de la misma anunciada en agosto. Última etapa de pruebas para la vacuna rusa contra el coronavirus. Las autoridades moscovitas anunciaron el miércoles el comienzo de los ensayos con 40.000 habitantes de la capital. Rusia anunció a comienzos de agosto que había desarrollado la que presentó como la primera vacuna contra la enfermedad por parte del Centro de Investigaciones Nikolai Gamaleya. En esa ocasión, el presidente Vladimir Putin destacó que una de sus hijas había sido vacunada. La vacuna rusa llamada Sputnik V es percibida con escepticismo en el mundo, sobre todo a causa de la falta de una fase final de las pruebas en el momento de ese anuncio.
Según el sitio web oficial del proyecto, la fase 3 de ensayos clínicos, en que participan más de 2.000 personas en varios países, comenzó el 12 de agosto, un día después del anuncio del registro de la vacuna. El Fondo Soberano Ruso, que participó en su financiación, informó que una veintena de países han solicitado comprar 1.000 millones de dosis. Un primer lote de vacunas rusas llegará en septiembre a Venezuela, así lo anunció el presidente socialista Nicolás Maduro, al tiempo que propuso aplicarla a los candidatos inscritos en las parlamentarias de diciembre para que puedan hacer campaña con seguridad. La vacuna rusa contra el nuevo coronavirus llegaría este mes a Venezuela, según informó el martes el presidente Nicolás Maduro. Ya en septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. En el mes de octubre llegan otras vacunas. La vacuna rusa contra la COVID-19 ha generado polémica, ya que Moscú anunció su aprobación hace un mes sin haberle practicado aún los ensayos de fase 3, como dictan los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Maduro firmó acuerdos de confidencialidad para iniciar pruebas en pacientes venezolanos con las vacunas anunciadas por Rusia y Cuba. Además, el presidente sugirió aplicar las primeras dosis con miras a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Yo le voy a proponer a la vicepresidenta que dirige esta comisión que hable con el Consejo Nacional Electoral para ver si es posible ponerle la vacuna rusa a todos los candidatos y candidatas. Las votaciones para renovar al Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteadas por las principales organizaciones de la disidencia venezolana, al denunciar que son parte de un fraude del gobierno chavista. El Papa Francisco fue visto el miércoles por primera vez en público con un cubrebocas de protección que, sin embargo, se quitó rápidamente antes de salir del coche que lo transportaba a la audiencia general. El Papa fue visto por primera vez con mascarilla. Sin embargo, Francisco se la quitó rápidamente antes de salir del coche que lo transportaba a la audiencia general de los miércoles. El sumo pontífice evitó estrechar las manos y besar a los niños como hacía antes en la inmensa plaza de San Pedro, pero se acercó como siempre con jovialidad a los fieles. Durante su mensaje dijo que el nuevo coronavirus debe enfrentarse con un amor sin barreras, fronteras ni distinciones. Se le solucione alla pandemia portano l'impronta dell'egoismo. Si las soluciones para la pandemia llevan la impronta del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás salgamos de la crisis del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha sacado a la luz y ha acentuado. Ha evidenziato y accentuato. El Papa reanudó en septiembre las tradicionales audiencias con público, tras 6 meses grabándolas en su biblioteca privada. Pero la multitud fue limitada a 500 personas al aire libre, en un patio cerrado del Palacio Apostólico. Los restos de un centenar de mamuts y otros animales prehistóricos de entre 10.000 y 25.000 años de antigüedad han quedado al descubierto durante la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Continúan los descubrimientos de esqueletos de mamuts en México. Los restos de un centenar de varios animales prehistóricos han quedado al descubierto durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital mexicana. Los primeros hallazgos se registraron en octubre de 2019 en la base aérea militar de Santa Lucía, a las afueras de la ciudad, donde el gobierno edifica una nueva terminal aérea. Tenemos 194 puntos de hallazgos paleontológicos, de los cuales se han recuperado ya más de 100 individuos de mamut, individuos de camello, de caballo, de bisonte, de pez, de aves, de antílopes, roedores. La mayoría de los restos tiene entre 25.000 y 10.000 años de antigüedad. Según investigadores, el alto número de restos encontrados obedece a que esta zona correspondía al lago de Xaltocan, donde había abundante agua y alimento. Pero además, durante el invierno, el terreno se volvía fangoso, lo que ponía en peligro animales inmensos como los mamuts. En el lugar había una gran cantidad de recursos naturales, suficientes para que estos individuos subsistieran durante
mucho tiempo y muchas generaciones. Entonces atraía una gran cantidad de mamuts y bueno, quedaban atascados, como es el caso de este individuo, y aquí morían. En paralelo a las excavaciones paleontológicas, las obras del aeropuerto avanzan a contrarreloj, pues el gobierno ha prometido su inauguración en marzo de 2022. Las autoridades afirman que mantienen una estricta vigilancia para garantizar que los restos óseos sean preservados. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Lo esperamos a las 12 de mediodía con más detalles en nuestra edición del mediodía y a las 7 de la noche, nuestra edición estelar. Feliz mañana, que la pasen bien. Un documental de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, donde se aclara el lado oscuro de los murciélagos, hablando de todos los beneficios que aportan a la humanidad y la naturaleza. Hay murciélagos pequeñísimos, más pequeños que mi dedo pulgar. Hay murciélagos con orejas enormes. Hay murciélagos con orejas pequeñitas. Murciélagos, aliados del cielo nocturno. Además, los murciélagos nos van a transmitir muchas enfermedades. Eso es completamente falso y nosotros lo hemos demostrado. El 10 de septiembre a las 10 de la noche y el 13 de septiembre a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja está a punto de divorciarse y regresan en el tiempo donde tienen la oportunidad de rehacer sus vidas o seguir juntos. ¿Qué decidirán? Encuentre la respuesta en Matrimonio en Retroceso, los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. ¿Es cierto que hay más de una inteligencia?